La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, tiembla tierra, tiembla oligarcas. Estamos en la emisora cultural de San Antonio, las 106.7. Estamos también en San Martín con los vencedores, luchadores. Voces libertarias. Voces libertarias de San Martín. En Twitter, en @ungrano-de-maíz, en @elarado-y-el-mar, en elarado-y-el-mar.blogspot.com también, y en el 0416-626-3300 y en Apo. Ahí estamos también en Apo. ¿Listo? Okay. ¿Cómo están? Vamos a arrancar de este texto rojo, sin dilación, de una, con este texto rojo que hemos intitulado ¿Para dónde va esto? Imaginemos a un señor que sufrió un golpe en el cráneo, similar al del piloto Schumacher, y quedó inconsciente desde la muerte de Chávez hasta hace poco que despertó. El hombre pidió periódicos, leyó internet, se informó de la economía, de la política, quiso entender el diálogo abierto, pero al mismo tiempo inexistente, las fluctuaciones del dólar, o mejor, de los tantos tipos de dólar que hay en el mercado, la escasez, las colas. Se enteró de las nuevas relaciones con la banca internacional. Le extrañaron las reuniones con empresarios. Se sorprendió con la carta de Giordani, pero más con la sanción a Navarro. Se alivió con la declaración de pasar la página, pero aún espera que se haga algo para restituir la armonía, para restañar las heridas, para suspender las sanciones. Oyó rumores, estudió el discurso del general, lo enredaron las declaraciones de voceros económicos afirmando que se necesita el capitalismo para construir socialismo. Al final, no soportó la confusión y gritó: «Doctor, ¿para dónde va esto?». ¿Sabes qué? ¿Cómo será en alemán? ¿Cómo dirá Schumacher eso? No, tengo un cuento de un amigo que se fue, sería como el 9 de abril del 2002, se fue para Trinidad. Pasó unos días allá, que la novia estaba haciendo un curso en inglés, entonces se dan los sucesos del golpe de estado, entonces el que estaba con un radiecito por allá tratando de escuchar algo, se vino el 12 de abril y cuando llega aquí, lo que primero que prende la televisión ve a Napoleón Bravo. Buenos días, tenemos un nuevo presidente. Vértigo. Casi un infarto. Se vino, después de despertar después de meses. Como este señor. Sí, como este señor. No, pero fíjate una cosa. Acerca. Es difícil entender la nueva situación y lo rápido que se instala la nueva situación cuando una revolución cae. Sí. Ha sido así. Imagínate tú que está en YouTube, está cuando Gorbachov recibe al enviado americano y están negociando a Cuba, o cuando el avión de Aeroflot, óyeme esto, que aterrizaba en La Habana, le ordenan que aterrice en Miami. En Miami. Esos hechos, ¿verdad? Entonces viene el desastre de la Unión Soviética, el saqueo a las fábricas, y después todo el mundo capitalista. Fíjate, la Unión Soviética, Putin y tal, ya ni respetan que ellos fueron socialistas, ¿no? Eso se olvidó, se fue para la mierda. Hay una película, y me acabo de acordar, yo ya había leído el texto y no me acordé en ese momento, me estoy acordando ahora, se llama Goodbye Lenin, que es una señora que tiene un problema, le da una ACV creo, y cuando se despierta, se había caído el muro, estuvo un año entre el 89 y el 90 en coma, y la mujer súper soviética, los hijos ponen grabaciones de la época de la Unión Soviética en el televisor porque ella quiere enterarse qué está pasando, porque no le pueden mostrar el mundo que enfrente del hospital está McDonald's, que donde ella veía la estatua de Lenin la habían tumbado. Es muy divertida y muy trágica, ¿no?, la película, pero muy buena en ese sentido. Me hizo acordar el texto de algo parecido, pero por la rapidez en que se dan los cambios. Es un fenómeno. Mira, nosotros desde el periodo que tiene este señor ahí con ese golpe en la cabeza, la ausencia de la vida de este señor, ¿verdad? Lo que ha pasado es horrible,
nadie quiere hablar de socialismo. Ahí están unas declaraciones de un dirigente del PSV que dice que el Congreso es para reafirmar la democracia, Sí. sin ninguna vergüenza, siendo la democracia burguesa, ¿verdad? Esa es la que hay. Claro. La democracia burguesa está en contra del 4 de febrero. El 4 de febrero fue una insurrección en contra de la democracia burguesa. Sí. Entonces, fíjate, niegan a Chávez, niegan al Chávez primitivo, Niegan a la historia. ni siquiera al evolucionado. Todo, pero rápido, y no pasa nada, sin ninguna vergüenza. A eso sí, el que diga es el capitalismo estúpido, lo persiguen. Termina como Giordano Bruno. Termina como Giordano Bruno, fíjate, pero ese cambio fue en unos meses. Sí, fue muy rápido. Para nosotros fue en 3 meses, cuando dijimos algo, oye, ¿cómo se van a reunir con Mendoza? Y bueno, déjelo hasta ahí. No, y muestra de esos cambios es que las fuerzas sociales que deberían estar al frente de la lucha por la construcción del socialismo están todo lo contrario, Haciendo cola en DACA. haciéndole muro de contención al socialismo, que son los trabajadores eléctricos y los trabajadores de la industria siderúrgica. Claro. Usted dice la clase obrera. Claro, la clase obrera. Sí, en el mejor de los casos la clase obrera o está en estampida o está refugiada en el economicismo. Eso lo venimos y lo hablamos incluso con esta semana con 2 dirigentes petroleros que sacaron un comunicado que, bueno, lamentablemente fue ignorado, tipos de comunicado donde se eleva la ideología de la clase obrera, donde proponen una salida política y el regreso al socialismo, al chavismo, ignorado completamente. Eso hay que decirlo también, es muy triste. Sí, pero yo creo que no es lamentable, sino que es lógico, no justificable, sino esperable. En este giro para la derecha. Sí. Ahora, el problema del 7, la clase obrera, esa no es la clase obrera. No todo obrero, ni todos obreros son de la clase obrera. La clase obrera es cuando los obreros toman conciencia de su papel histórico y de su papel de clase. Y luchan. Claro. Y luchan para transformar la realidad. Sí, exacto. Podríamos decir entonces la clase en sí, la clase para sí, esa sutileza filosófica. No. Mejor es decir, la clase obrera consciente de su papel es la verdadera clase. Lo demás es un poco de obreros metido en un estadio. Y motivado por los dirigentes de una revolución, verdaderamente. La conciencia que emana de esa dirección. Si es una conciencia revolucionaria, inmediatamente la clase obrera empieza a jugar su papel dirigido por esa vanguardia. En lo contrario, estaba economicista. Avanzamos entonces con el texto rojo de hoy que se pregunta ¿para dónde va esto? Intentemos ayudar un poco al turbado señor enfermo. Para ser sinceros y no enredarlo más, digámosle que es difícil saber para dónde va esto. Lo que sí se puede afirmar es que no va para el socialismo. Intentemos exponerle nuestra visión. El paso de un sistema social a otro ha preocupado a grandes estudiosos. Se han ensayado argumentos, teorías, pero los cambios de sistema se resisten a certificar los pensamientos. Se dan en países con escaso proletariado y bajo desarrollo de las fuerzas productivas. Aún se esperan, desde hace casi un siglo, revoluciones en los países desarrollados, donde las presagia la teoría. Parece que cada cambio es un modelo en sí mismo. La Revolución Soviética fue peculiar. Hubo que crear una doctrina especial para ese fenómeno, aquello del eslabón más débil. China reventó todos los moldes. La guerra adquirió allí nuevas formas y nuevos tiempos. Cuba, para decirlo junto al Che, fue rebelión contra los dogmas y las oligarquías. 0, 4 y 6. Ya con ese párrafo podemos hacer un programa. Claro, pero fíjate una cosa. En el párrafo anterior sería bueno meter un audio de eso que está en YouTube, de Gorbachov reuniéndose saliendo de la reunión con Reagan. No, con otro enviado era. Y Fidel Castro, Fidel Castro analizando la caída de la Unión Soviética. Sería importante para ver cómo es la... ¿Pero quiere que lo pongamos ahora? De una vez, póngalo pues. ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo?
El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. Para que vean cómo es la cosa. Ahora vamos al párrafo ese que estaba leyendo. El paso de un sistema social a otro. Es una preocupación de toda la vida, pues, toda la historia. Porque ese es el problema del movimiento. ¿Por qué las sociedades se mueven? Entonces, decía uno por allá, se mueven porque van tras la idea de Dios. Se mueven por... no, algunas dijeron, no se mueven. Sí. Por el miedo a lo desconocido, inclusive. Inclusive, pero otras dijeron, no se mueve. Fin de la historia, ya no hay más movimiento. Fíjate tú cómo es de importante eso. Y los dogmáticos, en una lectura del Capital de derecha, dijeron, no, hay que elevar las fuerzas productivas para que entren en contradicción con las relaciones de producción. Entonces dice Gramsci, la revolución soviética fue una revolución contra el capital. De Marx. De Marx, el libro El Capital, o sea, la lectura dogmática del libro. Sí, o sea, un hereje, Gramsci. Y un hereje, Lenin, y las revoluciones las hacen los herejes. Dígame, la revolución de Fidel, a 90 millas, hay Marta Haneke que le dieron el premio ese, ahora... No hay condiciones para dicho. Condiciones, ¿qué espera que haya condiciones? ¿Entiendes? Eso lo escribió Marta Haneke, y escribió que Fidel y el Che no tienen nada que decirle a la América. Es que eso, bueno, ahí entran muchas cosas ahí, ¿no? Pero sobre todo una mala lectura del marxismo, una momificación de las ideas por parte de los revolucionarios. De Marx, por parte de un grueso de los revolucionarios, por aquello que Marx decía que un sistema no podía avanzar si no estaban desarrolladas, ¿no?, todas sus capacidades, ¿no?, en su seno, que cuando estaban desarrolladas estallaban las contradicciones y se alumbraba el socialismo. Y otro elemento, diría Saturno, que Marx no pudo prever el desarrollo descomunal que iban a tener los medios de deformación, y iban a actuar sobre los sentidos de la conciencia. No, y eso que lo que quería comentar, que en mi opinión, a medida que los países se desarrollan más, el sistema de represión más sutil, es más sutil y se hace más fuerte, y para romper esas cadenas como que se hace más difícil. Mira, pero fíjate una cosa, lo que hay es lo siguiente: la teoría que se ha producido hasta ahora para explicar esas transiciones no han funcionado. La realidad no ha calzado en esa teoría, no entra en esa teoría. Esa es la gran verdad. Lo que no ha sido excusa para no hacer las revoluciones. Las revoluciones se han hecho a pesar de esa teoría. En el momento le han puesto parches a la teoría, como Lenin le pone el eslabón más débil, ¿verdad? O llega aquella frase dramática del Che, cuando Sartre le dice, eso no es una revolución socialista, y él dice, no es, pero aquí está. Sí, está toda la teoría anda dice que no y tal, pero aquí estamos. Entonces el Che avanza y avanza y descubre algo de Lenin, lo hace vigente, ¿verdad? Una de las investigaciones que hay que hacer es qué motoriza esos cambios, y el avance que hace la revolución cubana es que el problema no es material, sino el problema es espiritual. Oye, estamos colocando mal, ¿verdad? La aguja, la brújula. El problema no es material, que fue los grandes errores, y los errores que están cometiendo ahorita los conatos de revolución, y nosotros incluidos. Nosotros vamos directo al desastre por estar poniendo el énfasis en lo material y desechando y descuidando lo espiritual. Ese es el sentido de la columna. Sí, no, y además estamos volviendo a discusiones que ya fueron saldadas con la Revolución Cubana. Eso es lo más grave. Estamos volviendo a discutir lo que se discutía en la URSS, que la Revolución Cubana lo superó. Superó esas discusiones del año 20. Pero de la base económica, la superestructura. Ya la Revolución Cubana le dio respuesta a eso. Claro, pero siempre el capitalismo es como ir con la corriente. Un Transformers. No, ir con la corriente. Pones un barquito en la corriente y se va solito, no tiene que poner ni motor, ni vela, ni... En cambio, la revolución es en contra de la corriente. A contramano, a contrapelo. Si tú te descuidas
tienes como dicen, se duerme camarón, que se duerme revolución, que se duerme, se la lleva la corriente. Entonces es difícil. La revolución cubana descubre eso, pero el Che termina en Bolivia. El hereje mayor. No, y Fidel, ese es otro cuento, cuál fue esa operación del Che. Eso fue derrotado en el mundo, fue derrotado, no es que quedó sin vigencia, porque derrotaron al Che. Cuba tiene que replegarse de eso no se expandió a la América le dio la espalda, el mundo le dio la espalda a eso, pero ahí quedaron las ideas y las acciones. El Moncada que Sí. un llamado a la conciencia. Sin embargo, lo común a todos los cambios de sistema, a todas las revoluciones, es la pasión por ir más allá, por avanzar, la imperiosa necesidad del cambio que embarga a grandes sectores actuantes de la sociedad. En otras palabras, la revolución, así lo dice la historia, es ante todo un asunto de conciencia, de espíritu, es obra de un volcán social que hace erupción en el alma colectiva. Bueno, hasta ahí va la investigación de por qué las sociedades avanzan. Sí, porque hay una pasión, unas ganas. Cuando hay avance, ¿verdad?, es que grandes sectores de las masas están empapados de esa pasión. Sí. Eso es clave. Lo demás será investigado en el futuro, pero es clave que exista esa pasión. No ha habido ni habrá revolución si previamente no se instala esa pasión. Por eso las revoluciones caen sin disparar un tiro. Porque se acaba la pasión. Porque la pelea es ahí. El imperio, el capitalista, lo primero que hace es bombardear esa pasión. Sí. ¿Entiendes? Por eso empeñado en decir, bueno, y la pasión está encarnada en un líder. La pasión está encarnada en la conducta de un líder. Por eso decían, Fidel Castro es millonario y no sé qué cosa, y tratando de sabotear eso, ¿verdad? Y ahora dicen, no, el modelo de Chávez fracasó, Chávez no sé qué, tratando de bombardear esa pasión que está centrada, encarnada en el líder. Sí. No, y es una pasión que nace producto de una realidad también. Una realidad que es interpretada por un líder o una dirección que requiere profundizar cambios, que la sociedad reclama cambios, producto de toda una situación de miseria y de pobreza y sobre todo a nivel cultural. Pero hay una pregunta ahí de lo que dice Saturno, ¿por qué? Fíjate tú cómo es complicado el asunto. ¿Por qué esa miseria que está instalada en el mundo hace tiempo no ha suscitado más revolución? No se relaciona con el capitalismo. Por ejemplo, en la India, ¿por qué no hay una revolución en la India o en el África? No, incluso en los países, ¿por qué en los países con alto desarrollo de las fuerzas productivas y alta miseria, el proletariado no actúa? No, y no se da la revolución. Han surgido líderes ahí. ¿Por qué no se da la revolución ahí? Es algo más complicado. Primera cosa que tiene que haber es el entendimiento, que esa es la primera tarea del líder, el entendimiento de las masas de que están en una situación de explotación. Sí. Porque las masas entienden que todo es natural, que la explotación es natural. Eso se lo mandó su Dios. Y que la miseria es natural y además que la miseria es buena. O sea, hay que desalienar y desengorilar. Entonces, fíjate, según esto, desengorilar. Según esto, lo que hay que explicar, ¿verdad?, es por qué no ocurren las revoluciones habiendo condiciones teóricamente objetivas para que suceda. Sí. Claro, la cultura de la clase dominante ha hecho su papel. Sí, migra sobre los sectores populares que entienden que eso es natural, lo que dice Toby. Ese es el gran triunfo del capitalismo, hacerle creer a los depauperados, a los que están bajo la miseria, que esa es su condición y que no hay otra salida. Es normal que es normal. Pero aquí cabe decir lo siguiente, la gran tragedia de esta revolución es que lo que habíamos avanzado para concientizar la explotación y el origen de la miseria lo eliminamos. Lo está negando. Lo está negando porque entonces ahora el capitalismo es bueno. Entonces, ¿dónde está el enemigo? Ese es el gran golpe que se le ha dado al espíritu revolucionario. A la pasión. Ahí está, aparece de golpe así. Sí, exactamente. Sí. No, y eso de querer hacer viable el plan de la patria.
No, y volver a los errores que planteamos al comienzo del programa, creer que la cuestión es material, que las revoluciones avanzan. Y esto lo estamos diciendo nosotros hace meses, mire, por este camino vamos a desmontar la revolución, y la están desmontando ya al final, ya quedando otros tornillitos por ahí. No, y así que no digan que, como lo venimos diciendo hace meses, no vengan a decir que nosotros no sabemos en las condiciones que estamos y que somos tremendistas y ultraizquierdistas. Es que justamente porque sabemos en las condiciones que estamos, decimos lo que decimos. Claro. Avance, zancudo, digo Humberto. En los últimos meses, mucha agua ha corrido bajo el puente de la revolución. Muchas acciones y medidas sucedieron con una velocidad tal que hace difícil su comprensión. Muchas palabras intentan explicar. La polémica se abre paso entre las grietas de la represión. La crítica pelea con la falsa lealtad para salir al aire. Se blanden argumentos variados, nuevos y también viejos. Los tiempos son confusos. Para intentar una aproximación a la respuesta, debemos simplificar una referencia, una medida. Claro, porque previamente a lo que estamos... Recordemos que le estamos intentando explicarle a este hombre que quedó todo este tiempo, estuvo en coma, ¿no? Despertó, a este hombre que despertó. Desde que Chávez murió. Como Schumacher. Al Schumacher de la Vega. Mira, pero fíjate tú, previamente hubo una fase de represión que no se percibieron, pero ahora históricamente uno se da cuenta que era lo que pasaba. Quitaron los programas, ¿verdad? Cerraron la hojilla, cerraron a Vladimir. La culminación de todo ese proceso es la expulsión de Navarro, o sea, la suspensión de Navarro del partido. La suspensión de Navarro. Es todo ese arco, ¿no? Mire. Entonces ya eso era preparación para un giro. Eso lo explicamos en una columna pasada. La misma actitud frente al asesinato de Chávez. Entonces, ahora, en este momento, el señor que lee la prensa dice, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? No, lo que está pasando es que hay un reacomodo del capitalismo, un reacomodo de una nueva forma, no, de la vieja forma de capitalismo, que es un pacto que está instalado ahora. Hay un pacto de punto fijo ahorita, porque el pacto de punto fijo no implicaba sentarse en una mesa los dos. Ada y Copey eran enemigos, entre comillas, pero no se sentaban juntos. Ada y Copey se enfrentaban y se decían cosas y tal, pero siempre dentro del marco de la democracia burguesa, que es lo que está pasando ahora. Un cambio de piel es lo que ha habido. Habría que decir como Fabricio, el 23 de enero solo hubo un cambio de hombre, lo decimos a manera autocrítica y creadora. Ahora tú puedes decir, después de muerto Chávez solo hubo un cambio de hombre. Lo decimos a manera autocrítica y creadora. Pero hubo un cambio de proyecto en este caso. Bueno, sí, es correcto, un cambio de proyecto, Dejamos el socialismo y abrazamos el capitalismo. Ya dijimos que la revolución tiene una exigencia común, la pasión, la comprensión de grandes sectores de los desposeídos sobre la necesidad de un cambio profundo en la organización social. Que la revolución se haga una meta por la cual valga la pena luchar, que se encarne en los humildes como una razón sagrada, una razón de vida. La revolución caminará junto a esa pasión. Cuando la pasión decae, la revolución se debilita. Cuando esta pasión se eleva, la revolución puede avanzar a grandes trancos. Sin duda. Podemos concluir que los acontecimientos de los últimos meses, del tiempo en el que el Señor estuvo ausente, han llevado la pasión revolucionaria a niveles de extinción. Eso explica el grueso de la situación de hoy. El socialismo sale de escena por la puerta de atrás. Pero fíjate tú, ahí hay que decir algo. Todo eso que tú estás diciendo se podría sintetizar en esta frase: el suicidio de la revolución. La revolución misma creó las condiciones para perecer. Se suicidó, ni más ni menos. Al quitarse el socialismo y al quitarse la conciencia y la pasión por cambiar y tal, cayó en el foso del pacto necesario con la burguesía. Por eso llega el presidente Maduro y dice, era obligatorio hablar con los ingleses allá, los bancos ingleses. ¿Por qué era obligatorio? Explícame eso. ¿De dónde salió esa obligación de que la revolución tiene que ir a hablar con una gente por allá? Cuando más en un país petrolero lo habíamos pateado. Que tiene que pedir permiso. Pero ¿de dónde salió esa obligación? Salió de las tortas que están poniendo, pero no rectifican eso y nos siguen por el camino. Eso hay que decirlo, ¿o no? El socialismo sale de escena por la puerta de atrás.
El río social cambia de cauce. La pasión colectiva es sustituida por el egoísmo, por la solución individual. El sentido del deber social desciende a niveles delincuenciales. Eso está en negrita y subrayado. No, pero el sentido de eso es importante. Mire, sale por la puerta de atrás porque sale imperceptiblemente. Sí. Como en un golpe de magia, ya no se habla de socialismo, sino de democracia burguesa. La otra cosa, ¿cuál era? Que el sentido del deber social desciende a niveles delincuenciales. Claro. ¿Cuál es la base psicológica de la delincuencia? De toda la delincuencia, cuello blanco hasta robarle la cartera a una anciana. El egoísmo. Es el egoísmo. Sí. Entonces, los niveles de egoísmo elevados son delincuencia y es insanidad mental, además. Sí, claro. Sí. Es el primer problema de salud pública que tiene nuestros pueblos. ¿Quién lo dijo? Juan Hacha. Juan Hacha. Sígame. No sabemos para dónde va esto. Lo que sí podemos afirmar es que para el socialismo no es. ¡Horror a las oligarquías! Nos fuimos. Donde quiera que esté, como quiera que se vista. Nos fuimos, nos reencontramos mañana viernes. Hasta mañana viernes y después no lo vamos a decir. Lo decimos mañana. Lo decimos en Apo. En Aporrea. Bueno, que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, Lintampo. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.